Educación en Grecia. En Grecia solo recibían educación los varones, ya que a las niñas no se les permitía asistir, pues lo que aprendía una joven eran esencialmente las labores domésticas como cocina, tratamiento de la lana y tejido, y tal vez algunos rudimentos de lectura, cálculo y música. Todo esto lo aprendía con su madre, con la abuela o las criadas de la familia. El padre de familia gozaba de total libertad para educar a sus hijos. Hasta que el niño iba a la escuela, eran la madre y la nodriza quienes se ocupaban de él y les proporcionaban las primeras enseñanzas, que consistían en historias tradicionales, mitología y leyendas nacionales. A los 7 años comenzaba su paideia, o formación cultural, pasando a la escuela y llevando las asignaturas de educación física, donde se les preparaba para pruebas atléticas con un reglamento que incluía velocidad, lanzamiento de disco y de jabalina, salto de longitud, lucha y boxeo. También se incluía la educación musical, que formaba parte de un elemento espiritual, intelectual y artístico. Era educación más artística que científica, donde se utilizaba la lira, la danza y el canto. Otra asignatura fue la educación por medio de la poesía, donde debían aprenderse repertorios de poesías líricas, pues la poesía forma la base de las demás manifestaciones artísticas. Por último, la educación literaria, donde se le daba auge al uso general de la escritura. Acompañado por el pedagogo, quien era el encargado de llevarlo a todas partes y de enseñarle buena educación, recurriendo si era necesario a los castigos corporales, lo llevaba a la casa del maestro. El niño empezaba por aprender a leer y luego a escribir. Aprendía a leer en voz alta y luego seguía haciéndolo igual, pues daba la impresión de que no se practicaba la lectura en silencio. En cuanto sabía leer y escribir con facilidad, tenía que aprender versos de memoria y luego fragmentos cada vez más extensos de los poetas. El primero era el más grande de todos, Homero. Para los griegos, la música era la parte esencial y el mejor símbolo de toda cultura. Se decía que la música educaba el alma y la gimnasia entrenaba el cuerpo. Los rasgos distintivos de la gimnasia griega son 3: la total desnudez del atleta, las unciones de aceite y el acompañamiento de oboe durante los ejercicios. Educación en Atenas. En Atenas, el hombre perfecto tenía que ser hermoso en lo físico y en lo moral. La educación a las mujeres residía en el seno familiar, no podían acceder a educación alguna. You don't want me anymore, so I'll just walk right out the door. Played a game right from the start. I trust you, you used me, and now my heart's all torn apart. I'm sailing on. I'm moving on. Sail on, sail on. Try and see if I give up, but there wasn't any luck. It's a fact of life. That's a game, some games of strife. Everything is all in strife. I'm sailing on. I'm moving on. Sail on, sail on.
La Edad Media, que abarcó aproximadamente los 1000 años que separaron la caída de Roma del Renacimiento, fue algo mucho más importante que un simple intervalo de transición entre dos grandes épocas. Fue un tiempo de grandes hazañas. La Edad Media vio el ascenso del cristianismo. Sus gentes creían que Dios era todo lo que les rodeaba y el que juzgaba sus acciones. Se fundaron muchos monasterios y las enseñanzas de sus escuelas fueron las semillas de las universidades. La educación medieval produjo a algunos de los mejores escritores europeos, como el poeta italiano Dante, cuya Divina Comedia describe un viaje por el infierno, el purgatorio y el cielo para crear una imagen perfecta de la visión medieval del universo.
Durante aquellos años, las ciudades de Europa empezaron a expandirse. Los comerciantes construían casas entramadas y los obispos erigían grandes catedrales. Sus altas agujas dominaron la fisionomía de las ciudades medievales como recuerdo de la presencia de Dios en todos los aspectos de nuestras vidas. En la escolástica, la filosofía medieval tuvo como principales influencias a Platón y Aristóteles. Platón era conocido por el neoplatonismo medieval. Por esto esta temporada fue la armonización de la fe y la razón. También estaba la influencia de un pensador más reciente. San Agustín pensaba que tenía la fe como subordinada a la razón, o entender para creer. Cuando este conocimiento llegó a ser enseñado en las escuelas, el pensamiento cristiano asume un lado más filosófico, que podría dividirse en tres: en la gramática inferida, la retórica, y la dialéctica. Y en cuatro, que incluye la aritmética, geometría, astronomía, y música. Los resultados escolares eran principalmente de la profundización de la dialéctica. Los temas principales fueron la revelación divina, providencia, y cricao desde cero.